Bienvenidos a la lección número 9 del curso Teología Bíblica nivel 4. En esta lección vamos a hablar acerca de si se pierde la salvación. Vamos a hablar de la perseverancia en la fe. Las doctrinas de la elección y el sacrificio eficaz de Cristo implican de manera lógica la salvación segura de aquellos que reciben estas bendiciones. Si Dios ha escogido absoluta e incondicionalmente a ciertas personas para la vida eterna, y si su Santo Espíritu aplica eficazmente a estos los beneficios de la redención, entonces la conclusión ineludible es que estas personas serán eternamente salvas. Puesto que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios, la concesión de estos dones es prueba de que el propósito de Dios es salvar a quienes les son conferidos. La regeneración obrada por el Espíritu Santo son conferidos. La regeneración obrada por el Espíritu Santo es suficiente garantía de que la vida impartida habrá de ser permanente. En esta lección vamos a abarcar dos puntos principales. El primero corresponde a la perseverancia de los creyentes dependiendo entonces de la gracia de Dios y no de sus buenas obras. Y el segundo consiste en que el creyente puede pecar, pero no caer de la gracia. La Confesión de Fe de Westminster indica que a quienes Dios ha aceptado en su amado y han sido eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Tal afirmación se basa en pasajes como Juan 10, 28-29, que dice: «Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». O Filipenses 1:6 que dice: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Si Dios ha escogido incondicionalmente a ciertas personas para vida eterna, y si su Espíritu Santo aplica eficazmente a éstas los beneficios de la redención, entonces la conclusión es que estas personas serán eternamente salvas. La perseverancia no depende de las buenas obras, sino de la gracia de Dios. Pablo enseña que los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por esto no pueden ser condenados por haber violado la ley. Esto lo podemos leer en Romanos 6:14, que dice: «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». O Romanos 7:4, que dice: «Así también vosotros, hermanos míos, muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios». El que trate de ganar por sí mismo, aunque sea la más mínima parte de su salvación, está obligado a cumplir toda la ley, es decir, a rendir perfecta obediencia a la ley por sus propias fuerzas, tal como lo dice Gálatas 5:3, que dice: «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley». Así, el amor infinito y eterno de Dios para con los creyentes es una perfecta garantía de que jamás se perderán. El amor infinito y eterno de Dios para con los creyentes es una garantía de que jamás se perderán, tal como lo dice en 1 de Juan 4:10. «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo por nuestros pecados». Todo el curso de nuestra salvación está planeado y dirigido por Dios mismo. Ni la gracia de Dios ni la continua operación de dicha gracia en el creyente se debe a méritos personales. Las causas por las que Dios determinó conferir su amor electivo al pecador se encuentran totalmente en Dios y no en el creyente. Por consiguiente, nada en el corazón o en la conducta del creyente puede finalmente alterar ese propósito del amor divino. Así leemos entonces Isaías 54:10, que dice: «Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti». Romanos 11:29 dice: «Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Podemos ampliar esto en Romanos 8:28 al 39.
donde dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La perseverancia no significa que el creyente no pueda caer en pecado. Aún el mejor de los creyentes peca a menudo. Mientras el creyente permanezca en este mundo, su estado es de lucha continua. Veamos lo que dice Romanos 7, 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces decíamos que mientras el creyente permanezca en este mundo, su estado es de continua lucha, sufre derrotas temporales y en ocasiones puede que parezca haber perdido la fe. Sin embargo, si ha sido verdaderamente salvo, no caerá completamente de la gracia. Dios le hará volver al redil. Veamos la parábola en Lucas 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Vemos en esta parábola ejemplo de la misericordia de Dios, que recibe a su hijo portado mal. El padre tiene misericordia y lo vuelve a recibir en su casa. En cuanto a los supuestos creyentes que se apartan de la fe definitivamente, demuestra que nunca han sido hijos de Dios. La cizaña nunca fue trigo. Como dice 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O 1 Juan 2:9, que dice: el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. A modo de resumen de esta lección acerca de perseverar en la fe, hablamos de la perseverancia de los santos, que significa que la salvación del verdadero creyente es segura. Dios nos ha escogido absoluta e incondicionalmente, y la obra redentora de Dios es eficaz. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios. La perseverancia en la fe depende de la gracia de Dios y no de las obras. Dios nos ha llamado y nos santifica. La perseverancia no depende de nuestras buenas obras. Dios nos ama infinita y eternamente, y nada altera el propósito de Dios. El creyente puede pecar, pero no caer de la gracia. El creyente puede caer con alguna frecuencia, y estamos en una lucha continua, pero nada nos hace caer totalmente y definitivamente de la gracia. Los que se apartan es porque nunca fueron hijos. El siguiente es el versículo para memorizar, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muchas gracias por su atención. Reciba muchas bendiciones. Puede ver en la descripción de este video el link a nuestra página. Puede matricular nuestros cursos. Bendiciones.